Sean todos bienvenidos a mi presentación de mi quinto seminario donde disertaré sobre citología de líquidos y derrames serosos. Iniciando con la anatomía de las cavidades corporales, tenemos que tener en cuenta que dichas cavidades son espacios vacíos en el cuerpo que albergan y protegen a los órganos internos. Estas se pueden clasificar en dos tipos: la cavidad dorsal o cavidades dorsales, que albergan a la cavidad craneal que contiene el encéfalo, y tenemos al canal vertebral que contiene la médula espinal. También tenemos lo que son las cavidades ventrales, que albergan a la cavidad torácica que contiene los pulmones, el corazón y el esófago, la cavidad abdominal que contiene la mayoría de los órganos digestivos, el hígado, el vaso, los riñones y las glándulas suprarrenales, y tenemos a la cavidad pélvica que contiene la vejiga urinaria, el recto y los órganos reproductores. Por otra parte, los líquidos serosos son fluidos acuosos que se encuentran en las cavidades corporales y recubren a los órganos internos. Estos líquidos tienen varias funciones importantes, como reducir la fricción, lubricación, protección y transporte, ayudando a los órganos que se muevan libremente dentro de las cavidades corporales sin rozar entre sí. Actúan como lubricante para los órganos y tejidos, protegen a los órganos de golpes y daños y transportan nutrientes, oxígenos y productos de desecho hacia y desde los órganos. Tenemos que tener en cuenta que existen 5 tipos de líquidos serosos. Tenemos el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el encéfalo y la médula espinal, el líquido pleural, que se encuentra en la cavidad torácica y rodea los pulmones, el líquido pericárdico, que se encuentra en la cavidad pericárdica y rodea el corazón, el líquido peritoneal, que se encuentra en la cavidad abdominal y rodea a los órganos digestivos, y por último al líquido sinovial, que se encuentra en la articulación sinovial. Con relación a la histología de las cavidades corporales, estas están revestidas por membranas serosas, que son membranas de 2 capas compuestas por mesotelio. Y el mesotelio es una capa de células epiteliales planas que descansan sobre una capa de tejido conectivo. Las membranas serosas se dividen en 2 tipos. Tenemos la parietal, que recubre la pared de la cavidad corporal, y la visceral, que recubre la superficie de los órganos internos. Estas membranas producen un líquido seroso que lubrica la superficie de los órganos y reduce la fricción. Con relación a la cavidad craneal, que está revestida por el pericráneo, que es una membrana dura y fibrosa, es la encargada de proteger el encéfalo de lesiones. El canal vertebral está revestido por la dura madre, que es una membrana gruesa y resistente, encargada de proteger la médula espinal de lesiones. Por su parte, la cavidad torácica está revestida por la pleura, y la pleura es una membrana serosa que se divide en 2 capas: la pleura parietal, que recubre la pared de la cavidad torácica, y la pleura visceral, que recubre la superficie de los pulmones. La pleura produce el líquido pleural, que lubrica la superficie de los pulmones y reduce la fricción. Por otra parte, la cavidad pericárdica está revestida por una membrana serosa llamada pericardio, y este pericardio se divide en 2 capas. Tenemos el pericardio fibroso, que es la capa externa del pericardio, es una capa de tejido conectivo denso que protege el corazón de lesiones. Y tenemos el pericardio seroso, que es la capa interna del pericardio. Se compone de 2 capas. Tenemos la hoja parietal, que recubre la pared de la cavidad pericárdica, y la hoja visceral, que recubre la superficie del corazón. De igual modo, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica están revestidas por el peritoneo, y el peritoneo es una membrana serosa que se divide igual en 2 capas. Tenemos el peritoneo parietal, que recubre la pared de la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, y tenemos el peritoneo visceral, que recubre la superficie de los órganos abdominales y de los órganos pélvicos. Este peritoneo produce el líquido peritoneal, que lubrica la superficie de los órganos abdominales y de los órganos pélvicos y reduce la fricción. Por último, tenemos las articulaciones sinoviales, que se caracterizan por 1. Tener cartílago articular. Este cartílago articular es un tejido suave y avascular que cubre los extremos de los huesos. El cartílago articular reduce la fricción y ayuda a absorber los impactos. La membrana sinovial, por su parte, es una membrana delgada que recubre la superficie interna de la cápsula articular, y la membrana sinovial produce el líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido viscoso
que lubrica la articulación y reduce la fricción. Por último, tenemos que tener en cuenta que la cápsula articular es una bolsa de tejido conectivo que rodea la articulación. La cápsula articular contiene el líquido sinovial y ayuda a mantener la articulación en su lugar. Ahora hablemos un poco sobre los fundamentos de la citología de líquidos y derrames serosos, y tenemos que tener en cuenta que para poder procesar este tipo de material biológico tenemos que conocer cuáles son las formas de toma de muestra, que son la punción aspiración con aguja fina, que es un procedimiento que ya hemos estudiado en seminarios anteriores y conocemos cuáles son el instrumental y los equipos específicos para poder realizar la toma de muestra a través de esta técnica. Y también tenemos el drenaje, donde se realiza mediante un catéter o trocar en caso de derrames grandes. Tenemos que tener en cuenta que se realizan mecanismos como la tarocentesis, que es una punción de la cavidad pleural para obtener líquido pleural, la paracentesis, que es una punción de la cavidad peritoneal para poder obtener líquido peritoneal. Tenemos la pericardiocentesis, que es una punción de la cavidad pericárdica para poder obtener líquidos de esta cavidad, y tenemos la artrocentesis, que es una punción que se realiza a una articulación para poder obtener líquido sinovial. Una vez obtenido el material biológico por parte de los especialistas a través de las técnicas y procedimientos antes mencionados, dicho material es enviado al laboratorio de anatomía patológica, donde se realiza la recepción y procesamiento de dicha muestra, donde comienza con el registro del material biológico que llega al laboratorio de anatomía patológica. Luego pasa al área de procesamiento, donde se realiza una descripción macroscópica del material biológico. Luego se realiza la centrifugación, donde se separa la fase celular del líquido sobrenadante. Luego se prepara los extendidos sobre una lámina portaobjeto y se prosigue con la tinción, donde se pueden utilizar técnicas de coloraciones de rutinas específicas a dicho material biológico, ya sea una técnica de hematoxilina eosina que se utiliza para muestras citológicas no ginecológicas, o inclusive también se pudiese realizar una técnica de coloración con PACMAR. Una vez que el material biológico es procesado en su totalidad y que se obtiene una lámina óptima para poder ser visualizada a través del microscopio, pasa a la fase de análisis microscópico, donde se realiza una evaluación celular del extendido realizado en la lámina portaobjeto, donde se busca observar la morfología, tamaño y tinción y algunas características nucleares de la célula para poder emitir un diagnóstico, donde se va a poder determinar si existe o no la presencia de células neoplásicas inflamatorias o mesoteliales dentro del material biológico. En el contexto del procesamiento citológico de líquidos y de derrames serosos, el trasudado y el exudado se refieren a dos tipos distintos de líquidos que se acumulan en diferentes espacios corporales. La distinción entre ambos es crucial para el diagnóstico preciso y la causa del derrame. El trasudado es un líquido claro y acuoso que se acumula debido a un desequilibrio en las fuerzas hidrostáticas y oncóticas, a causa del aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. Y el exudado es un líquido turbio y rico en proteínas que se acumula debido a una mayor permeabilidad capilar en respuesta a un proceso inflamatorio o infeccioso, a causa de una infección, inflamación, algún proceso patológico o traumatismo. Según el Sistema Internacional de Reporte Citológico de Líquidos Serosos, tenemos 5 grandes categorías que nos van a ayudar al momento de la interpretación del material biológico, y son la no diagnóstica, la negativo para malignidad, atipia de significado indeterminado, sospechoso de malignidad y malignidad. Dentro de las células benignas que vamos a encontrar en este tipo de cavidades, vamos a poder evidenciar lo que son las células mesoteliales. Las células mesoteliales en los derrames pueden estar degeneradas, ser atípicas, reactivas e hiperplásicas. Las células degeneradas son benignas y se observan derrames de larga duración o en inflamaciones. Los núcleos son redondos, elípticos o en forma riñonada, generalmente central, de tamaño uniforme, bordes gruesos y nítidos, hipercromáticos, finamente reticulados, cromocentro. A veces hay nucleolos y binucleaciones. En este caso, el citoplasma es abundante, redondo, homogéneo o elíptico, de límites mal definidos, con microvellosidades, a veces vacuolado con una especie de halo, en este caso efecto ventana, entre las células. También vamos a poder evidenciar histiocitos, polimorfonucleares, linfocitos,
y lo que son células plasmáticas. A continuación vamos a observar una serie de campos que nos muestra diferentes tipos de estructuras citomorfológicas de material biológico proveniente de líquidos y derrames, y vamos ahorita a realizar una interpretación dependiendo de los tipos de categorías diagnósticas que les mencioné anteriormente. Con respecto al campo número 1 o categoría no diagnóstica, tenemos que tener en cuenta que para que una muestra sea considerada como no diagnóstica es porque no proporciona la información suficiente para poder realizar una interpretación oportuna de los elementos citomorfológicos presentes en él. Tenemos que tener en cuenta que tal es el caso como muestras que son acelulares o que contienen gran cantidad de células degeneradas, o en su defecto el material biológico es muy hemorrágico, que dificulta la visualización de esa relación citomorfológica presentes en ella. Ahora el campo 2, que se vincula con la categoría negativa para malignidad, tenemos que tener en cuenta que una muestra de derrame seroso obtenida de las cavidades se puede considerar negativa para malignidad cuando la muestra está compuesta únicamente de material benigno o reactivo. Esos componentes celulares no tienen evidencia de alguna tumoración o algún cambio relevante entre la relación núcleo-citoplasma o que sea preocupante por malignidad. Dentro de esos criterios citomorfológicos para esta categoría 2 negativa para malignidad, principalmente vamos a encontrar células mesoteliales individuales o pequeños grupos con a menudo formaciones de ventanas u hojas gordas. Es raro que haya alguna binucleación o multinucleación mesotelial. Hay presencia de histiocitos variables, células gigantes, linfocitos y neutrófilos. Hay nula atipia celular y pueden incluirse algunos otros componentes benignos como cuerpos de samoma, bolas de colágeno o cuerpos de amianto o algún otro microorganismo. Con relación al campo 3, que se vincula igual con la categoría 2 negativo para malignidad, pero en este caso el diagnóstico es un derrame linfocitario, tenemos que tener en cuenta que los criterios citomorfológicos para poder identificar este tipo de derrame linfocitario son los siguientes. Hay predominio de más del 50% de linfocitos, hay ausencia de células malignas o evidencia de otra enfermedad primaria, las células benignas son pequeñas, redondas y tienen núcleos redondos con cromatina finamente dispersa, hay una relación núcleo-citoplasma baja y hay ausencia de nucleolos prominentes. Dentro de los hallazgos citomorfológicos específicos que se pueden evidenciar en un derrame linfocitario incluyen lo que son los linfocitos pequeños maduros. Estos son el tipo de células más común que se ve en un derrame linfocitario. Son células pequeñas redondas, con núcleos redondos y cromatina finamente dispersa. Y también se pueden evidenciar lo que son los linfocitos grandes granulares, que estos son células más grandes que los linfocitos pequeños maduros. Tienen gránulos citoplasmáticos prominentes y pueden ser células NK o linfocitos T citotóxicos. Ahora, con relación al campo 4, que igual se vincula con la categoría 2 negativo para malignidad, pero que el diagnóstico es un derrame histiocitario, tenemos que tener en cuenta que dentro de los criterios citomorfológicos para identificar este tipo de derrame debe tener lo siguiente. 1. Predominio de histiocitos. Más del 50% de las células nucleadas en el frotis citológico deben ser histiocitos. Y estos histiocitos deben tener características morfológicas específicas tales como citoplasma amplio y granular, núcleo grande y vesicular con 1 o 2 nucleolos prominentes y ausencia de vacuolas intracitoplasmáticas. También tenemos que tener en cuenta que hay ausencia de lo que son células malignas, no debe haber este tipo de células neoplásicas en el material. Las células benignas, por su parte, dentro de este tipo de derrame, debe ser sin atipias ni características que sugieran alguna diferencia de categoría. Los histiocitos
que van a estar presentes o que pueden observarse dentro de este tipo de material biológico pueden ser histiocitos espumosos, histiocitos multinucleados o células gigantes de Langhans. Puede haber linfocitos dentro de este material biológico, sí se pueden observar, pero no deben ser predominantes al igual que las células mesoteliales. También se pueden observar dentro de este tipo de material biológico y dentro de este tipo de diagnóstico, pero no deben ser predominantes. En el caso de los neutrófilos, pueden estar presentes también dentro de este tipo de derrames, pero no, por lo general es cuando hay algún tipo de inflamación. Y los eosinófilos también se pueden presentar en este tipo de derrames, pero su presencia guarda relación con algún tipo de reacción alérgica o algún tipo de infección parasitaria. La categoría 3, atipia de significado indeterminado, dentro de sus criterios citomorfológicos en comparación con las células de referencias normales de derivación similar, las células atípicas pueden mostrar las siguientes características: agrandamiento nuclear de leve a moderado y relación nuclear acitoplasmática ligeramente aumentada, nucleolos prominentes o nucleolos variables, irregularidades leves de la membrana nuclear, cromatina alterada y citoplasma alterado. Para que la categoría sea atipia de significado indeterminado, se puede utilizar este término en cualquiera de los siguientes escenarios: características citológicas indefinidas para un diagnóstico, muestras de baja celularidad con o sin artefactos preanalíticos que sugieren que la muestra debe incluirse dentro de la categoría negativa para malignidad, proliferaciones mesoteliales que son indefinidas, células epiteliales de origen desconocido y células epiteliales o de otro tipo de tumores benignos o limítrofes de ovario o de la cavidad abdominal pélvica. Con relación a la categoría 4, sospechosa de malignidad, dentro de los criterios citomorfológicos vamos a encontrar células que aparecen en cantidades pequeñas u ocasionalmente grandes, pero limitadas por artefactos y que hacen sospechar malignidad, población de linfocitos monomórficos o células linfoides atípicas en cantidades variables sospechosas de linfoma, presencia de material mucinoso solo o con pequeñas cantidades de células epiteliales blandas que requieren confirmación de malignidad y del sitio primario, proliferación mesotelial sospechosa de mesotelioma y presencia de células epiteliales en lavados peritoneales. Categoría 5 de malignidad, dentro de sus criterios citomorfológicos tenemos supercelularidad, numerosas esferas celulares, fragmentos de tejido papilar, mórulas similares a bayas, células individuales o una mezcla de estas, características malignas identificadas ya sea por aumento de tamaño nuclear, membranas nucleares irregulares, macronucleolos, binucleación y multinucleación frecuente, pleomorfismo celular, mitosis atípica y presencia de numerosos fragmentos de tejido de gran tamaño y cúmulos celulares. Y para finalizar, hablemos un poco sobre esta diapositiva donde podemos observar 3 campos. Y el primer campo que observamos es sobre un diagnóstico de meningitis, donde podemos ver en la lámina citológica la presencia de leucocitos en este tipo de material. Hay también presencia de polimorfos nucleares y presencia de linfocitos. Por lo general, también existe la presencia de lo que son las células plasmáticas, la presencia de bacterias o virus, en este caso en los líquidos cefalorraquídeos, por lo general se da en los pacientes con meningitis aguda. Y con relación al campo 2 y al campo 3, vamos a poder observar muestras de líquido sinovial, en el campo 2 con cambios celulares reactivos y en el campo 3 con cambios de tipo inflamatorio. Vamos a evidenciar células inflamatorias, presencia de polimorfos nucleares, de linfocitos. Vamos a observar algunas características citomorfológicas en la célula. Vamos a evidenciar vacuolizaciones. Podemos observar también lo que son necrosis por el proceso inflamatorio. También vamos a observar cambios en lo que es la estructura nuclear. Vamos a evidenciar cariorexis, cariopignosis, hipercromasia. Y con respecto a lo que es la interpretación de este tipo de muestra, vamos a poder expresar cambios degenerativos, que son cambios no específicos y que pueden estar presentes en diversos procesos. Vamos a poder identificar cambios inflamatorios agudos o crónicos según el tipo de celularidad y el tipo de célula que más predomine, y vamos a poder realizar
e interpretaciones de hallazgos más específicos que orientan hacia un diagnóstico diferencial, y todo esto es debido a la presencia de cristales o de algún tipo de microorganismos presentes en la muestra. Y aquí les dejo unas referencias bibliográficas que les van a ayudar a profundizar un poco más sobre este tema.